noches. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando si pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda. Esto permitiría que no hubiese movimientos a determinadas horas del día, como ocurre, por ejemplo, en París. Los madrileños volverían a quedarse en casa, pero a diferencia del mes de marzo, el encierro sería entre medianoche y las 6 de la madrugada. O es al menos lo que se plantea el Gobierno regional. Ya se ha decretado en Francia y nosotros ayer además mantuvimos con la presidenta una reunión con los colegios profesionales y vino casi a propuesta de ellos también el estudiar esa opción. El toque de queda sustituiría al estado de alarma, aunque legalmente se necesitaría una prórroga del mismo para poder llevarlo a cabo. Moncloa va a estudiar esa petición. Requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo. Mientras Gobierno central y regional siguen estudiando cómo confinar a la población, miles de comercios bajan definitivamente la persiana y la economía sigue resintiéndose. Un recurso imprescindible sería el rastreo de posibles positivos para poder aliviar la situación. Mañana comienza el debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez. Será a las 9 de la mañana. El jueves se iniciará esa votación. Todo apunta a que la sesión de mañana no va a ser para nada suave. Lío tremendo a causa de la subida de los sueldos a los políticos. Esta mañana la mesa del Congreso de los Diputados ha debatido ese alza del 0,9%. Finalmente no ha salido adelante, pero PP, PSOE y Podemos se han enzarzado. Y es que en un primer momento solo Vox habría votado en contra de subirse el sueldo. En unos minutos les contamos qué ha pasado esta mañana en la Cámara Baja. Subida al 21% del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas. Así lo ha expuesto el plan presupuestario del Gobierno enviado a Bruselas. Tendría un efecto negativo en las ventas de toda la cadena alimentaria, según un informe de la consultora Price, y se destruirían más de 6.000 puestos de trabajo. En Moncloa niegan la mayor y aseguran que buscan combatir la obesidad y no aumentar la recaudación. Tranquilidad absoluta para todo el sector, no se va a ver repercutido de ninguna manera porque realmente una medida sanitaria. El próximo debate entre Donald Trump y Joe Biden sería este jueves y con micrófonos silenciados. Este nuevo cara a cara busca evitar lo que pasó en el primero, con constantes interrupciones y declaraciones cruzadas. Todas las intervenciones de cada tema tendrán 2 minutos sin que el otro candidato pueda entrometerse. Será el segundo y último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre. Mañana es el gran día para Vox. El Congreso de los Diputados acogerá la moción de censura a Pedro Sánchez por su nefasta gestión de la pandemia. Se trata de la 5ª vez que esta herramienta se usa en la democracia y la primera en esta legislatura. No triunfará por falta de apoyos. Previsiblemente no habrá más de los 52 votos de su bancada, aunque confían en arañar algunos síes de varios diputados populares descontentos. Sea cual sea el resultado, en las filas de Santiago Abascal defienden que presentan la moción por responsabilidad, no para que su líder aterrice en la Moncloa. Nosotros hemos venido a la política para arriesgar en la defensa de España y los españoles y no estar haciendo cálculos electorales y en este caso cálculos de votos parlamentarios a ver si los tienes o no los tienes suficientes. El mecanismo parlamentario que hay ante una situación excepcional es precisamente una moción de censura. En público, Génova 13 sigue manteniendo un mutismo absoluto, ya que Pablo Casado lo consideraba una cuestión menor. Por eso no se ha anunciado cuál será el sentido de voto de los populares en el envite parlamentario que comenzará este miércoles. Es el único gran partido que no se ha decantado y que todavía a esta hora no ha aclarado a sus propios diputados qué deben votar mañana. La moción de censura empieza mañana, se desarrollará durante 48 horas y la estrategia es la que es y en política nunca nada es definitivo. La incógnita de que se despeja es la de quién va a subir a la tribuna de oradores a rebatir desde el Partido Popular a Santiago Abascal, que finalmente no es otro que el mismo Pablo Casado. No hay nada por cerrado ni por definitivo, como decía Cuca Gamarra, aunque ya sabemos que el Congreso no va a estar vacío, como se planteó en un primer momento para restar visibilidad a Vox. Todo lo contrario, ahora todos los grupos políticos no solo quieren estar, sino que incluso quieren contestar al propio Abascal, Alberto Soto, que veremos mañana en la Cámara Baja. Muy buenas noches.
Pues todo apunta, buenas noches, a que veremos un debate bastante tenso y también prolongado, porque el Ejecutivo, el Gobierno, no tiene ni límite de tiempo ni tampoco límite de intervenciones. Podrán responderles a los de Santiago Abascal cada vez que lo estimen oportuno. Por su parte, sabemos también que intervendrán Iglesias y Sánchez por parte del Ejecutivo. Por la pandemia se recomienda que solo asista el 50% de los diputados de cada partido. El resto seguirán ese debate mañana en la posterior votación del jueves de forma telemática. Gabriel Rufián animaba a dejar vacía esta moción de censura, pero todo apunta a que asistirán todos los partidos. Pero es el estreno de Torrente 6 lo que veremos mañana y el jueves. Yo considero, por ejemplo, que lo mejor hubiera sido en esta moción de censura no hablar, que nadie participara, se quedaran Garriga y Abascal hablando solos. Pero esto, si no lo compra PSOE y Podemos, no tiene ningún sentido, y no lo compran. Y postura totalmente contraria desde Podemos. Pablo Echenique hacía un llamamiento, dice que hay que luchar contra la extrema derecha. Hay que hacer frente a lo que supone la extrema derecha en España. Hay que hacer frente porque el discurso que mantiene es enormemente peligroso. Es enormemente peligroso para la democracia. Y desde el Partido Popular, su líder, Pablo Casado, lleva asegurando toda esta semana que este debate de la moción de censura le importa bien poco o nada. Pues hoy hemos sabido que será él probablemente el que se suba a esa tribuna a rebatir a Santiago Abascal. La defensa o las intervenciones, mejor dicho, la defensa de nuestra posición en un debate de una moción de censura siempre la ha hecho nuestro presidente, ¿no? Y nosotros somos un partido serio y saben ustedes cómo actuamos. Para que esta moción de censura salga adelante se necesita mayoría absoluta. De momento, los de Abascal solo cuentan con sus votos, con su apoyo. De los 52 diputados necesitarían 176 para que finalmente se llevara a cabo. Lo que sí es seguro es que la sesión de mañana para nada va a ser suave. La podrán seguir en directo en esta casa a partir de las 9 de la mañana. Gracias, Alberto. Estaremos muy pendientes y aunque no ha estado en boca de todos hoy, la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo un tema candente. Desde Vox han querido expresar su análisis de la situación. Creen que como en Europa no ha sido bien vista, en el PSOE maniobran para conseguir un pacto con el PP cuanto antes. Que en Europa no va a gustar, porque ya se ha sancionado previamente a Polonia por algo parecido, aunque no tan grave. Y dos, que al final creo que sí se pondrán de acuerdo con el Partido Popular. Y le digo más. Este verano ya anunciaron que habían llegado a un acuerdo al 99%. Si no me equivoco, lo dijo, creo que no me equivoco si digo que lo dijo Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. España está a unos miles de casos de acercarse al millón de contagios por coronavirus. Los últimos indicadores del Ministerio de Sanidad aseguran que la COVID está dejando ahora mismo en Navarra la incidencia acumulada más alta de toda España. Allí la proporción de personas que han contraído la enfermedad en los últimos 14 días es de 945 casos por 100.000 habitantes. Le sigue Melilla muy de cerca con 713, La Rioja, Aragón y Castilla y León. Nos tendríamos que ir hasta el puesto 6 de la lista para encontrar a la Comunidad de Madrid con 439 casos en incidencia acumulada. Como ven, Madrid estaría por debajo de los 500 casos, ese requisito que Sanidad impuso en un primer momento para mantener y decretar el estado de alarma en la comunidad. A finales de esta semana ese estado decae y las medidas que se van a implantar en Madrid se van a decidir mañana mismo en el marco de la reunión del grupo COVID. Sin embargo, el toque de queda es un rumor a voces que se estarían planteando desde la Consejería de Sanidad y que ha confirmado Enrique Ruiz Escudero. Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad, además el toque de queda lo que permitiría es en determinadas horas del día establecer, bueno, lo que todos conocemos lo que es un toque de queda, es que no haya ningún tipo de movilidad. Ya se ha decretado en Francia y nosotros ayer además mantuvimos con la presidenta una reunión con los colegios profesionales y vino casi a propuesta de ellos también el estudiar esa opción. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, tras 7 meses de inacción, propone un baremo uniforme para todas las comunidades autónomas. Es lo que tenía que haber impulsado desde el inicio de la pandemia y que todas las autonomías que contaran con unos parámetros comunes. Una propuesta que ha nacido en los colegios profesionales del ámbito sanitario que en la comunidad están estudiando ahora mismo. Sería desde medianoche hasta las 6 de la madrugada para evitar botellones y fiestas en domicilios sin perjudicar a la hostelería. El toque de queda vendría a ser un confinamiento nocturno con un paraguas legal que genera a día de hoy muchas dudas.
Pero Aragonés desde Cataluña lo descarta. En estos momentos, encima de la mesa, no tenemos la opción de un toque de queda. Pero sí está sobre la mesa. En Madrid, el sábado finaliza el estado de alarma y desde el gobierno de Ayuso estudian nuevas medidas. El toque de queda limitaría los movimientos a determinadas horas en Madrid. Sería entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana en toda la comunidad. Una medida que pretende evitar botellones y fiestas en domicilios tras el cierre de los bares y también frenar los contagios. Aunque las competencias para aplicarlo no son del gobierno regional, sería necesario el amparo del central y un estado de alarma para implantarlo, porque restringe derechos fundamentales como la libertad de movimiento. Sería la única cobertura legal posible, porque no tiene encaje en la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública de 1986, y sí se puede decretar solo en algunas zonas del territorio. Una medida que ya se aplica en otros países. Francia lo tiene en vigor en 9 grandes ciudades. Bélgica lo va a aplicar durante un mes en todo el país, a lo que se suma el cierre de restaurantes y bares y la obligatoriedad del teletrabajo. El toque de queda también afecta a la región italiana de Lombardía, desde este próximo jueves de 11 de la noche a 5 de la madrugada. Ya está vigente también en Eslovenia ante el aumento de casos por las reuniones privadas durante la noche. Medidas que siguen tomando los socios europeos y que ya se plantean en España. Se acaba el confinamiento perimetral de Madrid y el Gobierno ha aceptado estudiar con todas las comunidades autónomas la fórmula del toque de queda para evitar la propagación del coronavirus. Aunque ha avisado, eso sí, de que esta medida requeriría de la declaración del estado de alarma en esos territorios afectados. Nosotros no vamos a pedir la prórroga del estado de alarma. Respecto a la posibilidad de un toque de queda, bueno, es medida que hemos visto que se aplica en otros países europeos, con incidencias acumuladas en algunos casos similares, en otros casos incluso inferiores. Requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo. Se trata de una medida que ya se ha aplicado en varios territorios europeos como París, Bruselas o Lombardía. La postura de Sanidad se confirmará tras la comisión interterritorial del jueves, pero para que se lleve a cabo es necesario, como decía el ministro, prorrogar ese estado de alarma, es decir, que debería llegar al Congreso de los Diputados. Una votación que no se sabe si contaría con el beneplácito del Partido Popular. Sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos, y en concreto el Partido Popular, si estaría dispuesto a dar apoyo a esto en el Congreso de los Diputados. Esto sería relevante, porque es una medida que tendría que tener un horizonte temporal más allá de 15 días. Y sin embargo, hace apenas unas horas, Pedro Sánchez ha desterrado la posibilidad de implantar un toque de queda. Enfría la posibilidad y espera que se discuta con las comunidades autónomas. Hay que ver si efectivamente esa propuesta por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid se sustancia. Y si se sustancia, yo creo que lo importante es que sea un debate que se produzca a nivel multilateral en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que va a tener lugar en el día de mañana o en el jueves. La primera reacción en contra ha llegado del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida. El Popular no comparte esa medida porque entiende que sería asumir que los ciudadanos están actuando irresponsablemente. Pero es que antes del toque de queda estamos nosotros como ciudadanos. Y creo que nosotros como ciudadanos, todos los que vivimos en la ciudad de Madrid, tenemos que ser conscientes de que no debería ser necesario tomar medidas tan drásticas como el toque de queda. Ya hay restricciones. Además de ese toque de queda, también se mantendría la idea de las restricciones en las zonas básicas de salud. No en todo el gobierno regional hay una misma postura fuerte y compartida, más bien todo lo contrario, porque Ignacio Aguado sigue insistiendo en la necesidad de implantar medidas urgentes mucho más contundentes. Es importante que bajemos la curva también para poder vernos en familia, para que no tengamos que ser únicamente 6 en nuestra casa. Yo no quiero esas navidades, no quiero unas navidades tristes, quiero unas navidades alegres dentro de las circunstancias en las que estamos. Quiero poder verme con mis hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos. Y por eso hay que bajar la curva y por eso es importante que tomemos medidas y que sean medidas contundentes. El plan de choque de Aguado pasa por un confinamiento para disfrutar de las Navidades, lo que viene reclamando desde hace varios días. Desde Vox se oponen abiertamente a continuar con el encierro y esa hipotética implantación del toque de queda para luchar contra la pandemia. Rocío Monasterio, que considera que tanto una como la otra sería un nuevo lastre para la economía y opta que se localicen de una forma mucho más eficaz todos los contagios. ¿Por qué tenemos que vulnerar las libertades de aquellos que no están contagiados? ¿Por qué tenemos que arruinar los comercios, arruinar las pymes? Pongamos los recursos en lo que hay que ponerlos. Desmontemos chiringuitos y dediquémonos a dedicar esos recursos a rastrear. Y dejémonos de discutir de medidas que son propias de Sánchez, que lo único que sabe hacer es confinar.
La propuesta ha sorprendido en la Asamblea de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso medita pedirlo al Gobierno central, mientras en la oposición considera que no tiene ni pies ni cabeza. En el PSOE, Ángel Gabilondo ha querido poner de manifiesto que si los datos son tan favorables, ¿para qué se pretende imponer el toque de queda? A mí me produce algún desconcierto, pero en esto no soy nada singular. Yo creo que a toda la ciudadanía. Es decir, si la situación parece mejorar y se amparan en eso, en que la situación parece mejorar, ¿a qué viene la propuesta del toque de queda? Yo no estoy diciendo que esté en contra o esté a favor. 72 horas para que decaiga el estado de alarma en Madrid y sigue sin haber consenso sobre las medidas a adoptar en la capital a partir del sábado. Veremos qué decide la comunidad y desde el ayuntamiento se ha decidido suspender la celebración de las cabalgatas de Reyes Magos que habitualmente se celebran en los distritos de la capital al considerar que suponen una concentración de personas que puede favorecer situaciones con riesgo de contagio. Se están analizando todas las posibilidades y se está trabajando en una programación navideña hasta el 4 de enero que se adapte a la situación sanitaria. Abrieron ayer la veda y hoy tampoco lo descartan. La Generalitat de Cataluña también podría pedir al Gobierno que se aplique en la región un toque de queda. De hecho, el propio secretario general de Salud ha comentado que es una opción que está encima de la mesa, que si hace falta el Gobierno de Cataluña, si fuera necesario de aplicar esta medida, pues veríamos de cómo tomar esta medida. También lo está estudiando la Comunidad Valenciana, lo acabamos de conocer hace apenas unos minutos. Son muchas las comunidades que exigen criterios comunes para luchar contra la COVID. Andalucía, Madrid o Castilla y León reclaman un semáforo con mismas restricciones y mismos criterios en todos los territorios. El último en sumarse a esa petición ha sido el castellano manchego Emiliano García Paje. Empieza a ser un momento razonable para que el Gobierno de España con las comunidades autónomas pactemos una medida homologable que sea clara y que no nos haga pensar al conjunto del país que unos están peor a costa de otros porque están mejor o al revés. 45 poblaciones de toda España han vivido el confinamiento. Desde este jueves lo hará toda la Comunidad navarra, de forma que no se pueda entrar ni salir de estos territorios más que por causas justificadas de tipo laboral, escolares o médicas. Extremadura, por el momento, se niega a cerrarse perimetralmente, pero sí han tenido que confinar Almendralejo y otras 6 localidades. Empieza a ser un momento razonable para que el Gobierno de España con las comunidades autónomas pactemos una medida homologable que sea clara y que no nos haga pensar al conjunto del país que unos están peor a costa de otros porque están mejor o al revés. En Cataluña, bares y restaurantes continuarán con las persianas bajadas como mínimo unos cuantos días más. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por varias patronales para revocar la resolución de la Generalitat del pasado viernes que ordenaba el cierre de bares y restaurantes durante 15 días. Se han tramitado los recursos y se van a estudiar las alegaciones de las patronales. Se tomará una decisión en los próximos días. La ciudad de Burgos quedará confinada a partir de mañana y hoy ya ha sido el primer día en Aranda del Duero. 32.000 vecinos de esta localidad están ya confinados, aunque la medida debe ser avalada por la justicia. Con Burgos ya son 4 las capitales castellano-leonesas confinadas. Ante el aumento de casos en la comunidad desde el sábado, rigen en toda Castilla y León nuevas medidas como la prohibición de consumir en barra, fumar en la terraza o al aire libre si no hay 2 metros de distancia. Y las reuniones sociales y familiares se limitan a 6 personas. Asturias no es una de las comunidades que peor está afrontando el coronavirus, aunque estos días se están disparando los casos. Allí la irresponsabilidad de los más jóvenes está brillando por su ausencia, como ya hemos visto en otros puntos del país. La policía local atendió la semana pasada, desde la noche del jueves hasta el sábado, 36 requerimientos por fiestas en viviendas y ruidos de música. Hasta la puerta del Ministerio de Sanidad se han trasladado hoy los médicos para lanzar un ultimátum. Representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos han vuelto a pedir una reunión con el ministro Salvador Illa para dialogar y de este modo evitar la huelga nacional que se ha convocado para el próximo día 27 y para todos los últimos martes de cada mes. Dicen que no van a dar más oportunidades. La huelga está convocada. La huelga es el día 27. No queremos llegar al día 27 a hacer una huelga. Queremos previamente iniciar el diálogo, en la retirada del Real Decreto, ver ya luego un calendario para ir resolviendo los problemas.
La tensión y los reproches cruzados que llevamos semanas viendo en el Congreso han vuelto a protagonizar la jornada política del día. Esta vez a cuenta de una subida salarial a los diputados. Partido Popular, PSOE y Podemos han quedado retratados por el grupo de Santiago Abascal porque los primeros intentaban ampliar su nómina. Finalmente se han echado atrás. Con miles de personas en la cola del paro, con otros tantos ciudadanos esperando para cobrar el ERTE y con más comercios que bajan las persianas definitivamente, ¿qué les parecería que los políticos se subieran el sueldo? Pues es lo que se ha debatido esta mañana en la mesa del Congreso, la aprobación del presupuesto de la Cámara, una posible subida del 0,9%. PP, PSOE y Unidas Podemos habían acordado juntos subirse el sueldo. Enfrente, Vox, que votaba en contra e incluso lo denunciaba a través de las redes sociales y en medios de comunicación. Al mismo tiempo, Teodoro García Egea aseguraba que su formación había votado en contra y que los que habían abogado por esa subida salarial eran los de las filas socialistas y moradas. Tal ha sido la polémica causada en las redes sociales y en el enfado de muchos ciudadanos que finalmente han tenido que recular. Así lo ponía de manifiesto Macarena Olona. Ante la denuncia pública de Vox, PSOE y Podemos reculan. Solo nosotros hemos votado en contra del presupuesto porque incluye el incremento de 2 millones de euros en sobresueldos. Esa partida sí se mantendrá. Para más INRI, en Génova 13 afirmaban que su postura siempre había sido la misma. El Partido Popular ha votado en contra en la mesa, ya que no compartimos el criterio de que la subida que planteaba el Gobierno y que, por tanto, se traía a esta Cámara afectara también a los diputados. También desde las filas moradas, Pablo Echenique mantenía que había pactado con el PSOE no subirse el sueldo. Desde Unidas Podemos nos hemos manifestado desde el principio en contra de la subida salarial a los diputados y acabamos de acordar con el Grupo Socialista que, efectivamente, esa subida no se va a producir. Finalmente, sus señorías mantienen el sueldo congelado para el año que viene, aunque en las filas moradas ya han visto inflada su nómina. El cambio de reglamento iniciado por el partido le permitirá a Pablo Iglesias embolsarse casi 6.000 euros mensuales, es decir, lo que viene a ser el sueldo mínimo de 6 personas en España. Hoy se cumplen 9 años desde que ETA anunciase el cese definitivo de su actividad armada. Parecían ponerse fin así a 43 años de terror. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reflexionado sobre lo que han supuesto sus últimos años desde entonces y ha querido recordar que la banda fue derrotada por la democracia. Que ETA no se disolvió, sino que ETA fue derrotada por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos recordar que fue vencida por la firmeza de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por la dignidad de las víctimas, por la fuerza de una sociedad española que dio al mundo un ejemplo de unidad. Sin embargo, los acercamientos de Tarras a cárceles vascas y la desmemoria marcan este 9º aniversario sin ETA. También lo hace un documental que emitió ayer la televisión pública vasca, en el que blanquea a Josu Ternera y enaltece a ETA. En pleno horario prime time emitió un proyecto en el que se muestra a este histórico dirigente de ETA como una figura importante en el abandono de la violencia terrorista por parte del grupo. La Asociación de Víctimas de COVID ha criticado la emisión de ese documental al denunciar que la cadena ha puesto los medios públicos sufragados por todos los ciudadanos en manos de los defensores del blanqueamiento y el enaltecimiento de la trayectoria criminal de la banda. Las víctimas reprochan a la cadena pública que se convierta a sanguinarios como Ternera en figuras políticas porque de este modo se ataca frontal y directamente a los valores de cualquier democracia consolidada. Y 9 años después, el Partido Socialista sigue pactando con aquellos que defienden el pasado más sanguinario del País Vasco. Para sacar adelante los presupuestos, el Gobierno va a sentarse a dialogar con la formación de H. Bildu. Así lo han confirmado desde este partido. En más de una ocasión se puede desmontar y la ley Montoro debe desmontarse también. Hemos tenido contactos telefónicos a lo largo de esta semana y suponemos que esta semana sí tendremos alguna reunión sobre el tema de presupuestos. Los proetarras, nacionalistas e independentistas son los socios preferentes de Pablo Iglesias, que, por cierto, sobre el vicepresidente sigue estando a la sombra de una posible imputación en el Tribunal Supremo. Pero si así se produjera, finalmente, el líder de Podemos no estaría dispuesto a dimitir. Se aferraría al cargo tal y como publica el diario El Independiente. Fuentes del partido han confirmado a este medio que no es un caso de corrupción política y que podría aguantar perfectamente en el Ejecutivo. El propio Iglesias ha asegurado que no será imputado. Tener información privilegiada, basta leer la contundencia con la que se han expresado tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía Anticorrupción
para conocer el recorrido judicial de algunas acusaciones, que va a ser exactamente el mismo que el de todas las acusaciones que hemos recibido a lo largo de estos años. Se escudan en ese argumento y ponen como ejemplo al diputado Alberto Rodríguez, acusado de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Hoy estaba citado a declarar ante el Tribunal Supremo de forma voluntaria, pero no ha acudido y, por tanto, el tribunal deberá tramitar un suplicatorio para poder interrogarle. Los hechos se remontan al 25 de enero de 2014, cuando participó en una protesta contra un acto. En la concentración se incautaron bolsos con piedras y 2 periodistas tuvieron que ser atendidos por botellazos. El Partido Popular y Podemos han rebajado el debate parlamentario al mínimo esta tarde en el Senado. Intercambio bronco de palabras entre una senadora del PP e Irene Montero. Adelaida Pedrosa ha cuestionado cómo es posible que defienda el machismo de Iglesias siendo la ministra de Igualdad. Montero le ha respondido cortante, con una reacción inédita, dando a entender que le da igual y que se mete en la cama con quien le da la gana. Escuchen. El 016 ya existía cuando usted llegó al ministerio. Sabrá que hemos gobernado y que hemos hecho mucho más por el feminismo y por las mujeres que usted, que de momento no ha demostrado todavía nada. ¿Va a seguir defendiendo al vicepresidente en el machismo salvaje que está llevando a cabo? Ponga en práctica lo que defiende en su ministerio y no ceda ante un machista. Primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la gana. Puedo permitírmelo porque ustedes son unos intolerantes. El contenido del móvil de Dina Busselham aparece en un registro policial al señor Villarejo, que está investigado y que es el mismo que forma parte de una trama criminal que, entre otras cosas, ustedes utilizaron para simular un supuesto secuestro a la familia de su tesorero para quitarle las pruebas de su financiación ilegal. Que es que hasta para delinquir hace falta, señorías, un poquito más de estilo. Y tenemos una noticia de última hora. La Audiencia Nacional absuelve a Josep Lluís Trapero de delito de sedición. En que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra ha quedado exento de las actuaciones que mantuvo al frente del cuerpo en ese proceso independentista de octubre del año 2017. La sentencia ha sido respaldada por 2 magistrados y ha tenido un voto particular en contra. La decisión no es firme, contra ella cabe recurso y esta sentencia contradice la petición de la Fiscalía, que pedía 10 años de prisión por ese delito de sedición. Más asuntos del día. El Gobierno sube el IVA de las bebidas azucaradas al 21%. Moncloa niega que esto vaya a repercutir en la hostelería. Afirman que su objetivo pasa por reducir el sobrepeso y la obesidad en la sociedad, más allá de la recaudación. Dicen que esto no es un motivo para recaudar y para subir los impuestos, sino para luchar contra esa obesidad. Las bebidas azucaradas, en relación con la restauración, no sufren ningún tipo de variación. El IVA de la restauración es un IVA que no sufre ningún tipo de alteración, por tanto seguirá estando a disposición del público y de los empresarios al mismo precio, al mismo nivel. Las intenciones de llenar las arcas públicas a través de impuestos es un hecho, porque el IVA no solo va a subir para las bebidas azucaradas, también atención a la hostelería, a los libros, a la prensa y al turismo, sectores, algunos de ellos muy perjudicados por la pandemia del coronavirus. Corre el tiempo para que miles de estadounidenses salgan a votar en las elecciones del 3 de noviembre. Antes, esta misma semana, Donald Trump y Joe Biden deberán volver a verse las caras el próximo jueves 22 de octubre. En esa ocasión no va a haber una voz más alta que otra ni interrupciones, porque en este último cara a cara tendrán 2 minutos para hablar sin que se escuche al otro orador. Es decir, en ese tiempo de inicio de cada intervención el micrófono del otro estará apagado. El objetivo es evitar situaciones como las vividas en el primer y por ahora único debate. Hasta aquí las noticias por hoy. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Como siempre, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.